basada en la creación del gran Steve Ditko junto a Stan Teman Lee y estrenada en el año 2016 bajo la dirección de Scott Derrickson, con las actuaciones de Benedict Cumberbatch y Rachel McAdams. Marvel nos trae su adaptación a película del místico personaje protector de la Tierra contra todas aquellas amenazas mágicas, místicas y sobrenaturales. Aquí les traigo bien resumido y les cuento Doctor Strange. La historia nos lleva hasta Katmandú, en Nepal, donde vemos a Caecilius y sus seguidores darle matraca al bibliotecario de Karmataj, para así tomar posesión de algunas hojas de un místico libro con poderosos hechizos. Pero antes de irse con su botín, Ancestral aparece y le advierte por las buenas que no se lleven esas hojas. Como buenos maestros de las artes místicas y conocedores de hechizos capaces de alterar la realidad, ellos se escapan corriendo. Pero muy de cerca los sigue Ancestral, que termina mandándolos a la dimensión espejo para evitar que se escapen. No quedando de otra, la Army se pone a luchar contra Ancestral, pero ella los vence fácilmente. ¡Au, mijo! Eso va a doler mañana. Caecilius aprovecha que Ancestral está distraída, poniéndole salsa a los tacos de sus compas, así que aprovecha para abrir un portal y escapar de ahí. Mientras tanto, en Nueva York, todo parece indicar de que es un día más en la rutinaria, pero exitosa vida del neurocirujano Dr. Stephen Strange. Stephen se baña, se perfuma y se talquea para ponerse rumbo a dar su discurso en la Sociedad de Neurología. Pero en el camino, Strange nos enseña la importancia de no distraerse mientras que manejas, en especial si manejas un deportivo de esos caros a toda velocidad. O sea, de Latinoamérica nunca saldrá un Doctor Strange, ¿no? A menos que maneje un tico o un mototaxi. Esas cosas que solamente nos alcanza en Latinoamérica para comprar. Bueno, a pesar de tremendo accidente, el Doc sobrevive. Y de todo lo que se partió en el accidente de auto, la más dolorosa, tanto a nivel profesional como personal para él, fueron sus manos, ya que no solo eran su herramienta de trabajo, sino lo que le daba sentido a su ego profesional. La doctora Palmer se dedica a cuidar a Stephen durante su proceso de recuperación, pero al empezar a sanar, Stephen no se lo toma tan bien. Acaban de arruinarme. Strange quiere recuperarse cuanto antes, así que acude a más cirugías para recuperar la movilidad de sus manos. Pero la medicina tradicional no puede ayudarlo, y termina desfogando su frustración contra Christine. Una vida sin mi trabajo. Aún es vida. ¿No entiendes? Hay otras cosas que le darán sentido a tu vida. ¿Cómo qué? ¿Como tú? Como la ciencia tradicional no tiene respuesta para él, acude con Jonathan Paybor, un paciente parapléjico que ahora es capaz de caminar de nuevo y correr más rápido que Ezra Miller luego de causar desmadres. Jonathan lo reconoce como el médico arrogante que no quiso tratar su caso, pero se compadece de él y de su situación. Así que le cuenta lo que experimentó. Al no poder mover más su cuerpo, se dedicó a mejorar y elevar su mente, estudiando con líderes espirituales, y le datea que tome su mototaxi y se vaya a Karmataj. Stephen toma sus cosas y se va para el lugar, pero como no es muy común ver a Sherlock Holmes por ahí, lo siguen de cerca, y cuando tratan de asaltarlo, el Doc se pone tú a tú demostrando sus habilidades para la lucha. Obviamente pierde porque no tiene ningún doctorado en pelea callejera. Felizmente Mordo estaba cerca, lo ayuda a deshacerse de los vándalos y lo lleva a Karmataj. Mordo le da un pequeño recorrido por el santuario y conoce a Ancestral, que le habla de sanar el cuerpo en base a reorientar el espíritu. Pero a Strange se le hace difícil comprender racionalmente lo que Ancestral explica espiritualmente. Gasté mi último dólar en este viaje y tú quieres hablar de cómo sanar con el poder de la fe. Como Ancestral es de pocas palabras y más de acciones, lo invita a dar un paseo por la dimensión astral. Después de tremendo viaje digno de haber consumido algún psicotrópico y mostrarle la infinidad de universos, Ancestral lo bota por haber sido tan faltoso al inicio. Y ante su temple insistencia por haber esperado afuera, lo dejan ingresar de nuevo. Al día siguiente inicia el entrenamiento de Stephen con Ancestral, que le explica las artes místicas y cómo es que se conjuran aquellos hechizos para hacer magia. Stephen es un estudiante motivado que devora los libros como tu ex a tus amistades. Y Wong, que ahora es el nuevo bibliotecario porque el anterior perdió la cabeza, ya saben, cosas de bibliotecarios, lo recompensa llevándolo a una sección avanzada de libros de maestros. Mordo entrena a Strange, y mientras tanto Caecilius y su Army usan las páginas que robaron para convocar a Dormammu de la dimensión oscura.
por lo cual Ancestral pone en aceleramiento el entrenamiento de Strange, dejándolo abandonado en el Everest para que de una aprenda a usar la magia. Ancestral parece mamá latinoamericana enseñando a la fuerza algo, ¿no? Ante los grandes avances, Ancestral le muestra a Strange la dimensión espejo. Siempre presente pero sin detectar. Un lugar donde lo que sucede adentro se queda adentro, como en Las Vegas, y que lo usan para entrenar, vigilar y contener amenazas externas. La curiosidad de Strange lo lleva a visitar la biblioteca, donde aprovechando que no estaba Wong, se pone a revisar los libros de Ancestral. Y esa misma curiosidad lo lleva a manipular el ojo de Agamotto, sin saber que ponía en peligro la continuidad del espacio-tiempo. Felizmente, antes de fracturarla, Mordo lo detiene a tiempo. La manipulación temporal crea desviaciones en el tiempo. ¡Paradojas espaciales! ¡Bucles temporales! Aunque Wong y Mordo se molestan con Strange, igual y quedan asombrados por sus habilidades para las artes místicas. Wong le explica a Strange la función de los hechiceros. Los héroes como los Vengadores protegen al mundo de peligros físicos, y los hechiceros de amenazas un tanto más místicas en esencia. Y le habla sobre Agamotto, el constructor del artilugio que irresponsablemente usó Strange, y el constructor de los 3 santuarios que construyó para generar un escudo protector alrededor del mundo. Uno ubicado en Hong Kong, otro santuario ubicado en Nueva York y otro en Londres. Y es justamente en este último santuario donde Caecilius llega con su portátil a causar desmadres y destruirlo, ya que destruyendo los santuarios es que pueden debilitar la protección de la Tierra y prepararla para la llegada de Dormammu. Strange, con el impacto, llega confusamente hasta el santuario de Nueva York. Aunque bueno, ya saben eso que dicen que las casualidades no existen, ya que Caecilius también llega hasta este santuario para destruirlo. El protector del santuario le dice sobre mi cadáver y Caecilius se lo toma literalmente porque lo usa para hacer anticuchos callejeros. Strange trata de detener a Caecilius, pero como no funciona, aplica esa de mejor digan que aquí corrió que aquí quedó. Igual y lo alcanzan, así que le dan su segundo doctorado en paliza. Tal vez no sea el más habilidoso con las artes místicas, pero Strange ahí también se defiende, y manda a los minions de paseo a otros lugares del mundo. Caecilius decide ponerse tú a tú contra Strange, pero gracias a la capa mística que defiende Strange, y con ayuda de un objeto místico, puede controlarlo. Caecilius le va con el chisme a Strange de que la hechicera suprema, Ancestral, usa la magia oscura para mantenerse joven aunque pasen los años como comerciales Polistel. Strange es sorprendido por un Caecilius Lover que le lanza tremendo proyectil, dejándolo malherido. Y antes de que Strange se pierda el multiverso, la capa lo defiende, lo que le da tiempo para abrir un portal hasta donde Christine, y así ella lo puede ayudar. Strange se pasa a su forma astral para ayudar a Christine con la operación, pero recibe una visita astral, así que se arma la astramadriza. Pero gracias a Christine y la energía que recibe, Strange manda al Minion con su dormammudiesca progenitora. Ya más recuperado, Strange le pide disculpas por haberse comportado como un médico del seguro antes de irse, y le pone al tanto de lo que hizo durante este tiempo. Y termina regresando por donde vino hacia el santuario, solo para darse cuenta que Caecilius desapareció, pero Mordo y Ancestral por fin llegaron. Ya cuando nadie los necesita, pero por fin llegaron. Y en vista que el santuario no tiene defensor, Ancestral lo designa como maestro y defensor de ese santuario. Pero Strange se niega, ya que no quiere tener que tomar vidas a cambio de tener que defender el lugar. Y ante los comentarios de Ancestral hacia él, Strange le acusa de usar el poder de la dimensión oscura para tener más vida que Chabelo. Igual y Ancestral lo deja a cargo del lugar con Mordo, el que acusa a Strange de no tener el coraje para asumir el cargo. Pero mientras que se están peleando como pareja recién casados, Caecilius regresa para destruir el santuario, y cuando piensa que está a punto de hacerlo, Strange cambia la dimensión espejo. Pero lo que Strange no sabe, como diría la tía Laura, es que la conexión de Caecilius con la dimensión oscura lo vuelve más poderoso en la dimensión espejo, así que toca correr nuevamente. Strange y Mordo son perseguidos muy de cerca por la Dormammu Army. Para su suerte, Ancestral aparece para poner orden porque ya se había enfrentado a ellos previamente y los había vencido. Y mientras que Mordo y Strange solo miran, Ancestral en el 1 vs 3 esta vez pierde la batalla cuando Caecilius la apuñala en el estómago a través de su compañero. Lanzándola de vuelta a la realidad a través de un portal, Ancestral cae al vacío y su cuerpo impacta primero contra un cobertizo de vidrio antes de impactar fatalmente contra el concreto. Strange y Mordo llegan,
Al encontrarla con vida, Strange la lleva al hospital para que Christine pueda ayudarla. Ante la gravedad de la situación, Strange se pasa a la forma astral para conversar con Ancestral, que incluso en sus momentos finales lo ayuda a ver la claridad de su potencial. Tienes una gran capacidad para ayudar. Siempre destacaste, pero no porque anhelaras el éxito, sino por tu temor al fracaso. Deja de pensar en ti. Ancestral le dice que trabajando junto a Mordo pueden tener una posibilidad de detener a Dormammu, pero Strange no se siente listo para tal hazaña. Nadie jamás lo está. No se nos deje escoger nuestro tiempo. A la vida le da sentido la muerte. Y compartiendo los últimos segundos de vida junto a Strange, Ancestral muere. Mientras tanto en Hong Kong, Caecilius llega con sus minions para destruir el santuario, pero Wong sale a pecharlo para evitarlo y ponerse de tú a tú. Aunque Mordo está un poco afectado por haberse enterado de que la doña usaba la energía de la dimensión oscura, igual va con Strange hasta Hong Kong para defender al santuario. Pero llegan tarde. Eso nos enseña que la cantidad no es tan importante como la calidad de hechiceros. Mientras que la dimensión oscura se alza en medio de la ciudad, Caecilius se lanza al ataque contra Strange. Ante la complicada situación, Stephen usa el ojo de Agamotto para volver el tiempo, salvar a Wong y tratar de volver a montar el santuario. Pero Caecilius interrumpe la vuelta de atrás en el tiempo. No pueden evitar lo inevitable. ¿No es bellísimo? Un mundo más allá del tiempo. Y en una arriesgada estrategia, Strange se va a negociar con Dormammu. ¡Dormammu! He venido para negociar. Pero a la primera no funciona. A la segunda tampoco, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la... No puedes hacer esto por siempre. Finalmente a Dormammu se le agota la paciencia. ¿Qué? ¿Acaso crees que tú eres el único que se cansa cuando escucha siempre la misma queja de su pareja? Y la negociación llega a buen punto porque se termina llevando a su army y se va de la Tierra. Tu error fue que no leíste todo el libro porque las advertencias vienen después de los encantamientos. Finalmente Strange termina de usar el ojo de Agamotto para volver a montar el santuario y regresar a las cosas a la normalidad en Hong Kong. Y aunque todo parece volver a la normalidad y estar bien, para Mordo no lo está, porque no le gustó el que se altere el uso de las leyes naturales, ya que eso siempre trae consecuencias. Y finalmente, Mordo renuncia como hechicero, dejando a Strange junto a Wong como los protectores del santuario de Nueva York. Strange aún no puede conseguir controlar el temblor en sus manos, pero consigue el inicio de su camino como el hechicero supremo.